Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho estar aquí con ustedes hoy, porque, ay, Dios mío, tenemos que hablar. Ya sé, ustedes también están que no dan más de la intriga, y créanme, yo también. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un notición, un bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y, específicamente, a todos los fans de Love is in the Air y, por supuesto, de dos de sus protagonistas. Prepárense porque vamos a desentrañar el escándalo, la sorpresa, el shock. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, Hande y Kerem. Y no me refiero a la serie, sino a, bueno, ya lo descubrirán. El 29 de julio de 2025, wow, incluso decirlo me pone la piel de gallina. La fecha que quedará grabada en la memoria de muchos de nosotros, porque fue el día en que el mundo entero se enteró de algo que para muchos era impensable, para otros, un secreto a voces y para algunos más, una completa sorpresa. Y es que, como dice el título de este vídeo, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Así que pónganse cómodos, preparen sus tazas de té turco, sus palomitas, o lo que sea que les guste tener a mano para disfrutar de un buen chisme, y acompáñenme en este viaje por el mundo de las noticias, los rumores, las teorías y por supuesto, la verdad. Y antes de que comencemos, y esto es muy importante si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo turco. Ya saben, cotilleos, análisis de series, entrevistas, de todo. Así que suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos a hablar de Hande y Kerem. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Love is in the Air. ¡Qué serie! ¡Qué éxito! La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, electrizante. Todos, absolutamente todos, estábamos obsesionados con Eda y Serkan, y con lo que parecía ser una conexión real entre los actores que les daban vida. La serie nos atrapó con su encanto, su romanticismo y por supuesto con la innegable conexión entre sus protagonistas. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de altibajos, malentendidos y momentos mágicos, nos conquistó a todos. Y en la vida real, la chispa parecía extenderse más allá de las pantallas. Los rumores comenzaron a volar. Las fotos juntos fuera del set, las miradas, los gestos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad profesional. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en alimentar las especulaciones. Las revistas de farándula publicaban artículos analizando cada foto, cada encuentro, cada declaración. Los fans, por su parte, se volvieron detectives, rastreando cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Y para deleite de los fans y para la felicidad de todos, eventualmente la confirmación llegó. Hande y Kerem eran pareja. En la vida real. El sueño de muchos se había hecho realidad. La noticia, por supuesto, generó un revuelo enorme. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Hande Kerem, #Hanke y #Love is in the Air se convirtieron en tendencia mundial. Los medios de comunicación se volcaron en la pareja, cubriendo cada paso que daban. Las entrevistas conjuntas, las alfombras rojas, los eventos públicos, todo era motivo de celebración para los fans. La pareja, apodada cariñosamente Hanke por sus fans, se convirtió en una de las más queridas y seguidas de Turquía. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada declaración, cada pequeño detalle que compartían. Nos mostraban viajes, celebraciones, momentos cotidianos, y, en definitiva, nos hacían partícipes de su amor. Los fans se sentían parte de su historia, celebraban sus logros y se emocionaban con cada gesto romántico. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen y su popularidad seguía en ascenso. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, el brillo no siempre dura para siempre. Con el tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Fotos borradas en redes, menos interacciones, declaraciones ambiguas. La incertidumbre crecía entre los fans. Los seguidores, que antes celebraban cada momento, comenzaron a notar ciertas señales que sembraron la duda. La frecuencia de sus publicaciones disminuyó, y cuando publicaban, los mensajes eran más escuetos y menos cariñosos. Los comentarios de los fans en redes sociales se dividieron entre el apoyo incondicional y la preocupación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias,
no tardaron en recoger los rumores y especular sobre el posible fin de la relación. Las revistas de farándula publicaban artículos con títulos alarmistas, analizando cada movimiento de la pareja. Las fuentes cercanas, anónimas por supuesto, comenzaban a filtrar información que alimentaba la incertidumbre. Y, eventualmente, la noticia llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio se hizo oficial, y la noticia se propagó como un reguero de pólvora. La tristeza y la decepción se apoderaron de muchos fans, que habían invertido tiempo y emociones en la historia de amor de la pareja. El mundo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de tristeza, de especulaciones, de análisis. Los hashtags relacionados con Hanke volvieron a ser tendencia, pero esta vez, la emoción era distinta. Las fotos y vídeos de la pareja juntos se compartían una y otra vez, recordando los momentos felices. Los fans expresaban su dolor, pero también su respeto por la decisión de la pareja. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a especular sobre las posibles razones de la ruptura. Infidelidad, incompatibilidad, diferencias en la agenda. Las teorías eran infinitas. Algunos culpaban a uno, otros a otro. Algunos argumentaban que la fama y la presión mediática habían desgastado la relación. Otros, por el contrario, culpaban la incompatibilidad de horarios y la ambición de cada uno. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, con defensores de cada lado. Y ahora llegamos al 29 de julio de 2025. La noticia que sacudió al mundo. La noticia que nadie esperaba. La noticia que, a pesar de todo lo que había sucedido, tomó a todos por sorpresa. La ruptura, aunque dolorosa, parecía haber quedado atrás. Ambos actores habían seguido adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ese día los medios turcos, a través de fuentes generalmente muy bien informadas, comenzaron a difundir un rumor: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban saliendo con otras personas. La noticia, aunque impactante, no era del todo inesperada. Era natural que cada uno rehiciera su vida sentimental después de la ruptura. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente sorprendió a todos. ¿Cómo? ¿Qué? Después de todo lo que habían pasado, después de la ruptura, después del dolor, ¿estaban rehaciendo sus vidas sentimentales por separado? La noticia de que Hande y Kerem ya no estaban juntos era algo que el público ya había asumido, pero la idea de verlos con otras personas era diferente. Pero no se detuvo ahí. La noticia continuó, y es que en ese mismo día, comenzaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem con otras personas. Las pruebas visuales eran contundentes y no dejaban lugar a dudas. Los medios turcos, con sus fuentes confiables, no tardaron en validar la información, lo que generó un revuelo aún mayor. En el caso de Hande, las fotos la mostraban muy cercana a un empresario turco, conocido por su discreción y su fortuna. Las imágenes, tomadas en un yate en la costa turca, no dejaban lugar a dudas: había una conexión, una intimidad, algo más que una simple amistad. Las fotos revelaban miradas cómplices, risas y gestos de cariño que sugerían una relación romántica. La prensa especuló sobre la identidad del empresario, investigando su pasado y su relación con Hande. Se habló de viajes secretos, de encuentros discretos y de un posible flechazo. Y Kerem, por su parte, fue visto en compañía de una actriz emergente, conocida por su belleza y su creciente popularidad en el mundo de las series. Las fotos, tomadas en un restaurante de Estambul, mostraban una evidente complicidad, risas, miradas. Todo indicaba que también él estaba comenzando una nueva etapa sentimental. Las fotos revelaban una química innegable entre Kerem y la actriz, lo que generó aún más especulaciones. ¿Sería algo pasajero o el inicio de una nueva relación? La reacción del público fue explosiva. Los fans de Hanke se sintieron devastados. Muchos se sintieron traicionados. Otros, en cambio, reaccionaron con cierta resignación, entendiendo que la vida sigue, y que cada uno tiene derecho a ser feliz. La decepción fue generalizada, pero también hubo un reconocimiento de que la vida de los famosos, como la de cualquier persona, está llena de cambios y de nuevas oportunidades. Las redes sociales volvieron a explotar. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en trending topics. Las opiniones se dividieron.
Algunos defendían a Hande y Kerem, alegando que tenían derecho a rehacer sus vidas. Otros criticaban duramente a ambos, acusándolos de haber jugado con los sentimientos de sus fans. Los comentarios eran variados, desde el apoyo incondicional hasta la decepción, pasando por la curiosidad y la especulación. Los memes y los montajes fotográficos inundaron las redes sociales. Los fans expresaban su sorpresa y su tristeza de diversas maneras. Algunos crearon vídeos con imágenes de Hande y Kerem con sus nuevas parejas, mientras que otros compartieron mensajes de apoyo para ambos actores. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de las emociones de los fans, que vivieron la noticia como algo personal. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás. Comenzaron a publicar artículos, a analizar las fotos, a entrevistar a expertos en farándula. Las especulaciones sobre las posibles causas de estas nuevas relaciones volvieron a la palestra. ¿Habían encontrado el amor verdadero? ¿Era una estrategia de relaciones públicas? ¿O simplemente habían seguido adelante con sus vidas? Los medios de comunicación aprovecharon la noticia para generar contenido, publicando artículos sobre la vida personal de Hande y Kerem. En medio de todo este caos, Hande y Kerem mantuvieron un silencio prudente. No emitieron declaraciones oficiales. No confirmaron ni negaron las informaciones. Simplemente siguieron adelante. Ambos actores optaron por no hacer comentarios públicos, lo que generó aún más especulaciones. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo consideraron un acto de respeto hacia su vida privada, mientras que otros lo vieron como una forma de evitar controversias. El tiempo pasó y con él, las noticias se fueron calmando. Las nuevas relaciones de Hande y Kerem continuaron, y la atención mediática disminuyó. La vida de ambos actores, al parecer, seguía su curso. La curiosidad del público fue dando paso a una cierta aceptación. Las nuevas parejas de Hande y Kerem, poco a poco, fueron integrándose en el círculo de la fama. Pero la noticia original, la del 29 de julio de 2025, siempre quedaría grabada en la memoria de los fans. La fecha se convirtió en un símbolo de un cambio en la vida de Hande y Kerem. Los fans, aunque tristes, entendieron que la vida es un camino lleno de sorpresas y que, a veces, las historias de amor tienen finales inesperados. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significó todo esto? ¿Fue una estrategia? ¿Fue real? ¿O simplemente la vida imita al arte y Hande y Kerem, como Eda y Serkan, decidieron tomar caminos separados? Es imposible saber con certeza qué motivó las decisiones de Hande y Kerem. La verdad probablemente solo la saben ellos. Y quizás, algún día, decidan compartirla con el mundo. Pero mientras tanto, lo que sí es cierto es que el 29 de julio de 2025 cambió la percepción que muchos tenían de Hande y Kerem. Y nos recordó una vez más que la vida de los famosos, por más glamurosa que parezca, es también susceptible a las rupturas, a las decepciones, y a la búsqueda de la felicidad. Y eso, amigos míos, es lo que hace que este mundo de las series turcas sea tan fascinante. La vida de los famosos con sus amores, desamores y cambios inesperados, es un reflejo de nuestras propias vidas. Las series turcas nos atrapan con sus historias de amor, y la vida real de sus protagonistas nos mantiene enganchados. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera muchísimas emociones, y a veces es difícil procesarlo todo. Pero espero haberles dado un poco de contexto, un poco de información, y sobre todo, un buen rato de conversación. Recuerden que este es un espacio para debatir, para compartir opiniones y para, sobre todo, ser respetuosos. Así que, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron de la noticia? ¿Creen que hay gato encerrado, o simplemente la vida sigue su curso? Me encantaría leerlos. Y no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.